Equipo 9. Sistema de numeración babilónico. Antecedente histórico. El Imperio de Babilonia, que duró del 2300 a.C. al 539 a.C., fue un imperio que destacó por sus constantes guerras, y fue un importante centro religioso y mercantil. También fue el lugar donde se levantó la legendaria Torre de Babel y se construyeron los jardines flotantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad de Babilonia fue famosa en todo el mundo antiguo, por esto y también por sus grandes innovaciones y avances en derecho, arquitectura y matemáticas. Fueron ellos quienes inventaron el sistema sexagesimal, con el cual fue posible crear un minuto de 60 segundos y una hora que constaba de 60 minutos. También se pudo crear el círculo de 360 grados y también aportaron la escritura cuneiforme, que durante 3000 años sería adaptada como uno de los 12 idiomas más importantes. Además, dividieron el año en 12 meses y la semana en 7 días. Esto en honor a sus 7 dioses y a los 7 planetas. A continuación, les voy a explicar un poco acerca de las características principales de este sistema de numeración. La primera característica nos menciona que ellos crearon una escritura basada en símbolos cuneiformes, como se muestra en la imagen, y que esto quiere decir que su escritura la desarrollaban sobre tablillas de arcilla húmeda con un tallo vegetal en forma de cuña. De hecho, la palabra cuneiforme traducida del latín significa precisamente esto, en forma de cuña. Por otra parte, cuña es una pieza que termina en un ángulo diedro muy agudo. La segunda característica es generada por la primera, ya que gracias a estos símbolos que ellos crearon, utilizaron solamente dos para hacer el sistema de numeración. El primero recibe el nombre de clavo y representa la unidad, y el segundo está nombrado como espiga y representa el número 10. Otro dato importante sobre el sistema de numeración babilónico es que introdujeron el sistema sexagesimal, es decir, que su base pues es 60. Es el primer sistema posicional del que se tiene registro y posicional se refiere a que la posición en la que están los símbolos es importante para obtener el resultado final de la numeración. En la tabla que adjunté represento con azul la base que es de este sistema, pues 60 porque es sexagesimal, y con rojo el exponente al que se eleva la base. Por ejemplo, en la primera posición se va a multiplicar por 60 a la cero potencia la cantidad de clavos y espigas que tengamos. Y es lo mismo que decir que se va a multiplicar por 1. En la segunda posición, la cantidad de clavos y espigas que se tengan se va a multiplicar por 60 a la primera potencia, es decir, por 60. En la tercera posición, la cantidad de clavos y espigas que se tengan se va a multiplicar por 60 al cuadrado, es decir, por 3600, y así sucesivamente, según la cantidad de clavos y espigas que se tengan y según la posición en la que se encuentren. Um, Otra característica de este sistema de numeración babilónico es que pues tenían la desventaja de que como nomás utilizaban dos símbolos que representaban la unidad y el número 10, había ocasiones en las que si no había unidades de un determinado orden de la base 60, entonces se necesitaba un símbolo que representara el número 0. Por eso se utilizaron 4 representaciones de este número. Con la flecha más delgada marco cuál es el que más se utilizaba o el que ellos más frecuentemente aplicaban. Y pues el cero de los babilonios es el más antiguo de la humanidad, puesto que lo utilizan desde el siglo III a.C. Muy bien, ya que vimos las características principales de este sistema, vamos a pasar a las conversiones al sistema decimal. Para esto es necesario repasar ciertas reglas. La primera es que el símbolo que representa la unidad, es decir, el clavo, se utilizaba para representar cifras del 1 al 9. La segunda regla es que el símbolo que representa el 10, es decir, la espiga, se podía utilizar hasta el 59, o sea, 5 veces en la misma posición.
La regla número 3 es que para cifras mayores usaban los mismos símbolos y formaban grupos u órdenes separadas por un espacio. Por esto es que se le denomina posicional al sistema. Y la número 4 es que estos grupos u órdenes se leen de derecha a izquierda. Una vez que tenemos claras las características principales y las reglas que representan a este sistema de numeración babilónico, podemos pasar a la conversión del número babilónico a decimal. En el siguiente ejemplo voy a explicar un poquito más la aplicación del cero por si no quedó muy claro en la teoría. Se puede observar que las separaciones entre cada posición no son muy marcadas, pero sí se pueden alcanzar a distinguir. En la primera posición tenemos 2 espigas con valor de 10 cada una, es decir, 20, y 3 clavos con valor de 1 cada uno, es decir, 3. O sea, tenemos el número 23 en la primera posición. Este número se va a multiplicar por 60 a la 0 potencia, o sea, por 1, y 23 por 1 es 23. Como la regla número 4 nos menciona que se tiene que leer de derecha a izquierda, pues pasamos a la segunda posición del lado izquierdo, que está representado con el símbolo que ellos utilizaban para representar el cero. Y se tiene que utilizar cuando no necesitas un valor numérico en esa posición, pues sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es 0. De tal manera que se tiene que multiplicar ese 0 por 60 a la primera potencia y resulta 0. Después tenemos un clavo en la posición número 3. Esto quiere decir que se va a multiplicar 1 por 60 al cuadrado, es decir, 1 por 3600. Y si sumamos todos los resultados nos da un total de 3623. Y así es como se hace la conversión de babilónico a decimal. ¿Qué hubiera pasado si no pongo el 0? Pues el clavo que está en la tercera posición hubiese cambiado a la segunda y cambiaría totalmente el resultado, quedando un total de 83. Y pues esa fue la funcionalidad del cero explicado en un ejercicio. Ahora bien, vamos a realizar una conversión de un número decimal a babilónico. Se tiene el número 4150. Lo primero que se debe de hacer es dividir ese 4150 entre 60, porque 60 es la base de este sistema de numeración. Podemos observar que el 60 no cabe en el 4, no cabe en el 41, pero cabe en el 415. 60 por 6 es igual a 360. Se realiza la resta. 415 menos 360 es igual a 55. Y se baja el 0. Ahora se tiene 550. Tenemos que buscar un número que multiplicado por 60 se acerque al 550. Este es el 9. 60 por 9 es igual a 540. Se realiza la resta de 550 menos 540 es igual a 10. Este primer residuo va a ser la cantidad de símbolos que se colocan en la primera posición. Ahora observamos el cociente. Como es un número mayor a 60, se va a tener que realizar otra división. Si fuera un número de 59 para abajo, simplemente hubiera sido la cantidad de símbolos que se colocarían en la segunda posición. Ahora realizamos la siguiente división. 69 entre 60, podemos observar que cabe solamente una vez. Se realiza la resta. 69 menos 60 es igual a 9. Este segundo residuo va a ser la cantidad de símbolos que se colocan en la segunda posición. Y observamos el cociente. Como es un número menor a 60, va a ser la cantidad la cantidad de símbolos que se colocan en la tercera posición. Entonces, respetando la regla número 4, que es escribir o leer de derecha a izquierda, comenzamos con el número 10, que está remarcado con rojo, que anteriormente mencioné que iba a ser la cantidad de símbolos que se escribían en la primera posición. Sabemos que la espiga representa este valor numérico, el 10, así que simplemente colocamos ese símbolo. Y sabemos que la cantidad de símbolos que están en la primera posición se multiplica por 60 a la 0 potencia, es decir, por 1. Así que se multiplica 10 por 1, que es igual a 10. Ahora nos pasamos a la siguiente posición. Está remarcado con color azul el número 9, que iba a ser la cantidad de símbolos que se colocaran en esta posición. Como sabemos, el clavo tiene un valor de 1 y su máximo que se puede utilizar en cada posición es 9, entonces se colocan 9 clavos y se hace la multiplicación de 9 por 60 a la primera potencia. Es lo mismo que decir 9 por 60 y esto es igual a 540. Ahora pasamos a la última posición. Tenemos el número 1 representado con verde. Sabemos que va a ser la cantidad de símbolos que se coloquen en esta posición y sabemos que el clavo representa ese valor.
Entonces multiplicamos 1 por 60 al cuadrado, que es lo mismo que decir 1 por 3600, que es lo mismo a 3600. Y después el siguiente paso es sumar los tres totales, es decir, 3600 más 540 más 10 es igual a 4150. Y así comprobamos que realizamos correctamente la conversión de decimal a babilónico. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de conversiones de números decimales a babilónicos y viceversa. En este primer ejemplo vamos a convertir esta cantidad que tiene 3 posiciones a un número decimal. En la tercera posición tenemos un clavo. Entonces vamos a multiplicar 1 por 60 al cuadrado, lo cual nos va a dar 3600. En la segunda posición tenemos 5 espigas, lo cual equivale a 50. Entonces vamos a multiplicar 50 por 60, lo cual nos va a dar 3000. Y en la primera posición tenemos 4 espigas y 9 clavos, lo cual equivale a 49. Entonces vamos a multiplicar 49 por 1, que nos da 49. Con estas tres cantidades las vamos a sumar, que es 3600 más 3000 más 49, lo cual nos va a dar 6649. En este siguiente ejemplo vamos a convertir una cantidad que igualmente tiene 3 posiciones. En la tercera posición tenemos 5 cuñas y 9 clavos, lo cual equivale a 59. Entonces vamos a multiplicar 59 por 60 al cuadrado, lo cual nos va a dar 212.400. En la segunda posición tenemos un 0. Entonces multiplicamos 0 por 60 es igual a 0. Y en la primera posición tenemos una cuña y 5 clavos, lo cual equivale a 15. Entonces multiplicamos 15 por 1 nos da 15. Con estas tres cantidades las sumamos ahora. 212.400 más 0 más 15 nos va a dar como resultado 212.415. Para este tercer ejemplo vamos a convertir un número decimal a un número babilónico. Tenemos el número 123. Lo primero que vamos a hacer es dividir el 123 entre 60, porque como sabemos los números babilónicos son a base sexagesimal. 123 sobre 60 nos va a dar 2.05. Vamos a tomar la parte entera y la vamos a poner en la segunda posición, que en este caso es 2 y se representa con 2 clavos. Entonces vamos a tomar este 2 y lo vamos a multiplicar por 60, nos va a dar 120. Al 123 original le vamos a restar estos 120, lo cual nos va a dar 3. Este 3 lo vamos a representar con su equivalente, que serían 3 clavos, en la primera posición. La demostración sería que 2 por 60 nos da 120 y 3 por 1, 3. Y 120 más 3 nos da 123. Para el último ejemplo vamos a convertir el número 276 de decimal a babilónico. El primer paso es dividir 276 entre 60, lo cual nos va a dar 4.6. Tomando únicamente el número entero 4, lo vamos a representar en la segunda posición
con 4 clavos. El valor de 4 clavos en la segunda posición sería 60 por 4, lo cual es igual a 240. A nuestro 276 le vamos a restar 240 para saber qué cantidad tenemos que representar en la primera posición. 276 menos 240 nos da 36. En la primera posición vamos a representar el número 36 con su equivalente, que son 3 espigas y 6 clavos. Vamos a corroborarlo multiplicando los 4 que tenemos en la segunda posición por 60, nos da 240, más 36 en la primera posición por 1, 36. 240 más 36 nos da como resultado 276.